Hola chicos del tercero B, este es el video que vamos a utilizar para la semana del 18 al 22 de enero. Durante las semanas anteriores estuvimos aprendiendo sobre el teorema de Pitágoras, utilizando una de las figuras geométricas que son los triángulos. En esta semana vamos a continuar trabajando con figuras geométricas, pero nos vamos a centrar en la simetría axial, rotación y traslación de figuras. Vamos a iniciar con el tema de simetría axial. Se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Vamos a iniciar con esta cuadrícula que nos ayudará a medir. Trazamos una figura cualquiera y nombramos cada uno de sus vértices. Vértice A, B, C, D y E. Seguidamente trazamos el eje de simetría. De cada vértice de la figura trazaremos una línea perpendicular al eje. Por ejemplo, del vértice A, trazamos una línea perpendicular al eje, del vértice E, del vértice D, del vértice B he trazado una de diferente color para que no se confunda, y del C también. Estas líneas son las que nos van a ayudar a replicar la figura del otro lado del eje de simetría. Con la misma medida de cada una de las líneas que acabamos de trazar, trazamos una línea del otro lado del eje de simetría y lo vamos a nombrar como letra prima. Eso significa este símbolo. Iniciamos, por ejemplo, con la línea que trazamos para el vértice A. Esta tenía una medida de 5 cuadros. Entonces replicamos del otro lado del eje y nombramos como A'. Lo mismo vamos a hacer con B. Vemos que ocupa 2 cuadros. Vamos a replicar como B'. Y observa que he iniciado esta línea desde el eje de simetría. No vamos a iniciarla desde el otro lado. No, debe ser justo desde el eje de simetría que trazamos esa línea. Continuamos con C, sería C', E, E' y D, D'. Una vez que ya tenemos todas nuestras líneas trazadas, lo que haremos es ir uniendo esos puntos. Por ejemplo, vamos a unir este punto con este con este y ya tendremos nuestra figura. Consideraciones que podríamos observar o conclusiones. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Es decir, que desde el eje de simetría hasta A hay la misma distancia que desde el eje hasta A'. Y esto se va a replicar en todos los puntos. Es la misma distancia que hay desde el eje a B que la distancia que hay desde el eje a B'. Se dice que es como un efecto espejo, porque es como si las figuras se estuvieran reflejando. Un tipo de reflejo es lo que nosotros obtenemos al realizar todo este procedimiento. Podemos observar la simetría axial en distintos ejemplos. Este es muy parecido al que acabamos de observar en la diapositiva anterior. Pero también podemos observarlo en la naturaleza. En este caso, veamos que las alas de la mariposa son simétricas y el eje estaría localizado en el cuerpo de la mariposa. También, por ejemplo, en el dibujo o en los tatuajes, incluso en la arquitectura, podemos observar estos ejes de simetría. Aquí en este caso del león, el eje de simetría estaría aquí justo en el medio. Una vez que ya hemos estudiado lo que es el eje de simetría y la simetría axial, veamos algunos movimientos. Este es el movimiento de traslación, es trasladar un cuerpo de un lugar a otro. Es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, tamaño, forma y posición. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la figura no está modificándose, no modifica su tamaño, la abertura de sus ángulos,
Simplemente se está trasladando de un punto a otro. Y para saber cuánto se traslada o cuánto se va a desplazar, hay algo que se llama directriz, que es más o menos una flecha, que nos va a indicar dónde y en qué medida se va a trasladar esa figura. Por ejemplo, en esta figura tenemos la directriz, que sería esta flecha, y si esta flecha mide 5 centímetros, estas líneas punteadas también van a medir 5 centímetros. Veamos un ejemplo. Tenemos esta figura y la directriz. Observa que la directriz es un tipo de diagonal. Entonces vamos a replicar esta directriz en tamaño y en dirección también. Es decir, que vamos a replicarla en esta dirección. Va a partir de cada uno de los vértices. Observamos que está en la misma posición que esta directriz. Observamos que tiene el mismo tamaño. Si mide 8 centímetros la directriz, esto tiene que medir también 8 centímetros. Y vamos a ir partiendo de cada uno de los vértices. Sale de este vértice, pero no se aprecia porque está tras la flecha. Una vez que ya pusimos todas las líneas que nos van a servir de guía para trazar la figura, hemos de unir estos puntos. Como puedes observar, trasladamos la figura, es decir que no movimos nada del interior de la figura, no la cambiamos de posición, no la giramos, no hicimos más pequeña la figura ni más grande. Y simplemente la desplazamos, la trasladamos de un lugar a otro, dependiendo de lo que la directriz nos indicaba, del tamaño y de la dirección de la directriz. Por último, tenemos el movimiento de rotación. Es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado y se mide en grados. No cambia el ángulo de la figura, sus medidas, su forma, solo va a cambiar su posición. Aquí, por ejemplo, tenemos este triángulo que vemos que lo que está haciendo es rotar, está rotando sobre uno de sus vértices. Este sería su punto de rotación. Vemos que ha rotado cerca de 90 grados. Podemos ver otro ejemplo. Aquí tenemos un cuadro. Aquí tenemos el punto de rotación. Puedes observar que en algunos casos el punto de rotación va a estar en alguno de los vértices de la figura o fuera de la figura, alejado de la figura. Aquí nos va a servir como una guía. Si quiero rotar este cuadro 90 grados, voy a dibujar otra línea que parte de este punto de rotación. Vemos que tiene una abertura de 90 grados, un ángulo recto. Y el cuadro simplemente se va a desplazar. Se desplaza en esta dirección. Y ya vemos cómo la figura ha rotado. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos este triángulo, tenemos el punto de rotación. Agregamos una línea que nos va a servir de guía y rotamos. Queremos rotar cerca de 130 grados. Volvemos a dibujar la línea y la figura simplemente se va a desplazar en esta dirección. Muchas veces nos van a dar ejercicios en donde no nos dan estas líneas de guía, entonces tenemos que analizar cómo ha rotado la figura. A partir de lo visto en esta sesión, puedes resolver los ejercicios marcados en la guía. Hasta luego.